A todos bienvenidos, muchísimas gracias por este tiempo, un nuevo tiempo de aprendizaje. El día de hoy va muy asociado a esto, al deporte, a la modificación de conducta y a las estrategias que podemos utilizar a través del ejercicio también para ayudarles a nuestros niños que tienen discapacidad motriz. La discapacidad motriz es una discapacidad bastante frecuente en las aulas ahora. Encontramos muchísimos casos y realmente a veces no sabemos cómo trabajar con ellos. Y hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que nosotros podemos hablar sobre discapacidad motriz, aunque son pequeños tips que nosotros les damos. Recuerden que el tiempo es bastante corto y para hablar de todos estos temas realmente necesitaríamos muchísimo tiempo. Por lo cual, quiero extenderles de manera súper cordial y con mucho cariño que se incluyan en el curso del experto, porque en el curso del experto, pues usted va a poder aprender realmente a fondo absolutamente todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales, asociadas y no asociadas, que realmente sí nos hace muchísima falta. Y realmente me siento agradecida con todos ustedes porque realmente veo que somos muchos los que estamos interesados en conocer, en capacitarnos y en apoyar a nuestro estudiante o a nuestro hijo o a nuestro familiar o incluso cualquier conocido que nosotros tengamos que tenga este tipo de dificultades o trastornos. Entonces, no solamente tiene que ver con el ayudar a nuestro estudiante en específico, sino también a cualquier otra persona que realmente lo necesite. Uno de los mejores momentos de mi vida realmente, y yo creo que de las experiencias más hermosas que yo he tenido, ha sido trabajar con niños con discapacidad motriz, con niños con parálisis cerebral, con niños que han tenido dificultades en movimiento de su cuerpo, porque realmente uno, a través del esfuerzo, del trabajo, de la fisioterapia, del movimiento de brazos, de cuerpo, y utilizando un montón de terapias alternativas, podemos conseguir muchísimo. Yo sé que como maestros, de alguna manera sentimos la presión, ¿no?, del no conocer y el no saber qué hacer con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas. Sin embargo, para mí este es un tema muy bonito, es muy apasionante realmente porque vamos a conocer algunas cosas interesantes y que yo pienso que a ustedes también les va a gustar. Todas las preguntas las vamos a hacer al finalizar. Habrá momentos en los que sí les voy a pedir que algunas personas participen a través de hoy, de esta charla de hoy, que es inusual porque generalmente termino mi charla y sigo contestando preguntas. Pero voy a hacerles unos ejercicios que de alguna manera les van a hacer comprender y entender este mundo tan apasionado y tan hermoso que es el de las necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a las discapacidades, ¿ya? Entonces vamos a empezar con nuestras diapositivas. Bueno, aquí tenemos estrategias en personas con discapacidad motriz. Yo les he puesto así directamente y les he puesto una foto con uno de mis mejores y especiales amigos y por supuesto, digamos, no puedo decir paciente porque realmente se convirtió en un gran amigo para mí con todas las personas con las que yo he trabajado. Damián es un hombre impresionantemente motivador, con muchas ganas de salir adelante y ayudar a los demás. Bueno. Cuando hablamos de discapacidad motriz, estamos hablando que la discapacidad motriz es una lesión en el sistema nervioso que se produce durante el embarazo en los primeros meses de vida del niño. Esto significa que estos niños o nuestros niños, nuestros hijos, nuestros estudiantes, no pueden manipular los objetos que tienen o no los pueden tomar, tienen dificultad para hacerlo, presentan muchos problemas en el resto de sus sentidos como consecuencia de la falta del control cefálico, es decir, que no tienen el movimiento correcto de la parte de su cuello. Entonces, eso es el control cefálico, que son las primeras adquisiciones motrices que se alcanzan cuando un niño es pequeñito, ¿no? Cuando está en el proceso de desarrollo. Tienen problemas con el lenguaje, les cuesta muchísimo articular palabras y como consecuencia de esto la comunicación puede ser bastante dificultosa. Eso es lo que nos pasa con nuestros estudiantes con discapacidad motriz.
Recuerdo en algunas clases anteriores que habíamos dado, que alguna persona, me acuerdo, me había preguntado y me había dicho, ¿cómo puedo trabajar con un niño con discapacidad motriz que no quiere coger el lápiz, que no quiere coger el cuaderno, que se le dificulta? Pues una de las razones por las que él no puede tomar el lápiz, no puede coger objetos y no los puede sostener en sus manos, es una consecuencia real del sistema nervioso. Entonces es por eso que él no lo puede hacer. Tenemos aquí la discapacidad motora en el aula, tipos y necesidades educativas especiales para el alumnado. Yo me he tomado el atrevimiento de poner algunas fotos personales porque realmente es un tema que a mí me apasiona. Entonces, por eso les he puesto algunas fotos interesantes sobre lo que tiene que ver la discapacidad motora y cómo se trabaja con ellos. Realmente yo siempre estoy, desde el punto de vista emocional, trabajo mucho con la inteligencia emocional. Yo los abrazo mucho, yo siempre estoy conversando con ellos y los estoy estimulando y los estoy motivando para trabajar. Entonces, por eso usted me verá así en algunas fotitos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la discapacidad motora en el aula, tipos y necesidades educativas especiales en el alumnado. La discapacidad motora hace referencia a lo que les había dicho anteriormente, a una alteración del aparato motor y su funcionamiento. Pueden ser alteraciones del sistema óseo, puede ser articular, puede ser nervioso, muscular, que generalmente es muscular, y que esto impide en algunos casos realizar actividades de la vida cotidiana. ¿Qué tipos nosotros tenemos de discapacidad motora en el aula? Tenemos la parálisis cerebral, el PC, tenemos espina bífida, tenemos miopatía o distrofia muscular progresiva, tenemos la ataxia y tenemos algunas otras que van derivadas o están derivadas de traumatismos cráneoencefálicos. Es decir, cuando ha habido una caída muy fuerte, cuando han tenido algún accidente, cuando por algún motivo se ha generado un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos, yo he puesto como principal punto la parálisis cerebral. Aquí yo tengo una estudiante mía, una de mis pacientitas, hermosa, por cierto, que ella tiene pues parálisis cerebral y realmente se le complicaba muchísimo el ponerse de pie, el poderse mover, tenía sus músculos estaban muy rígidos. Entonces yo trabajé con ella muchísimo en ejercicios de fisioterapia. Le hacía muchísimos masajes, movimiento de manos, movimiento de brazos, movía mucho hacía muchos masajes y de alguna manera ayudó para que ella tuviera una postura un poquito más erguida. Entonces, poco a poco, sí, el trabajo es un trabajo muy duro, pero realmente se lo puede hacer. Y esto ha ayudado también para que en la parte educativa, pues, sea mucho más fácil el trabajo con ella. Aquí les he puesto lo que es la parálisis cerebral, que son alteraciones del tono muscular. Ustedes ven ahí que su musculatura está como muy rígida. La postura y la movilidad de la niña o del niño debido a esta lesión encefálica en la etapa prenatal o durante la infancia, pues presenta esta sintomatología. Puede ser muy diferente en cada niño porque cada niño es un mundo distinto y no todos, aunque tienen muchísima sintomatología parecida o similar, no es igual. Hay niños con PC cuyas dificultades motrices son leves y otras que padecen de síntomas asociados, es decir, que no solamente tienen parálisis cerebral, sino que están asociadas a otro tipo de trastornos o algún otro tipo de discapacidad. Entonces, es importante que sepan eso. Tienen muchísimos movimientos involuntarios y repetitivos y problemas auditivos. Aquí tenemos la espina bífida, que es también una de las discapacidades motoras más regulares que tenemos también en las aulas y también en los centros de educación especial. Tenemos muchísimo este tipo de discapacidad motriz, ¿no? La espina bífida es una anomalía congénita en la columna vertebral. Ahí yo les he puesto una foto de una pequeña Mari Cruz, que ella es una nadadora paraolímpica, es ganadora de muchas medallas de oro, pero ella nació con la espina bífida, ¿no? Que es una anomalía congénita en la columna vertebral que provoca una parálisis por debajo de la lesión. No tiene sensibilidad, es una malformación en una parte del miembro inferior, en cualquiera,
En estos casos pues, padece de hidrocefalia, un factor de riesgo para sufrir discapacidad intelectual también, y si no es así, está controlada y no afectará en gran medida su desarrollo de cognición y de aprendizaje. Siempre que no tenga una discapacidad intelectual, porque no todos pueden tener una discapacidad intelectual, pues podrá trabajar en todo lo posible de una manera óptima en la parte cognitiva y del aprendizaje. Ella es Maricruz Castillo, ella ya nada 750 metros, es muy buena, para ella no ha habido limitaciones, las limitaciones realmente son sociales y mentales, entonces ella ha avanzado y su proceso de escolarización también es excelente, es una muy buena estudiante y no ha tenido problemas en cuanto a la parte cognitiva y del aprendizaje. Si bien es cierto, ha recibido muchísima terapia, ha recibido muchísimo terapias alternativas también, y también el apoyo constante de sus padres, de su familia y de quienes están a cargo y bajo la responsabilidad de sus entrenamientos. Entonces, ella ha ido avanzando y lo ha logrado, ¿no? Ella no tiene movilidad desde la cintura hacia abajo, pero utiliza sillas de ruedas y utiliza mucho sus brazos para el movimiento. Aquí tenemos una miopatía o distrofia muscular con la que también nosotros nos encontramos muchísimo en las aulas, también en las escuelas de educación especial o también pues en algunos centros especializados. La distrofia muscular es una discapacidad motora, se caracteriza por la pérdida de fuerza, por una degeneración muscular. Va degenerándose los músculos progresivamente y sobre todo en los primeros años de vida del niño. Es decir, que este tipo de discapacidad provoca muchísima debilidad, una debilidad progresiva y una pérdida de masa muscular. Entonces se va viendo que en esta foto que yo les he puesto, ustedes pueden darse cuenta que no hay mucha masa muscular. ¿Por qué? Porque se va perdiendo esa masa muscular. A eso se refiere distrofia muscular. Son genes anormales o mutaciones que interfieren en la producción de las proteínas necesarias para formar un músculo saludable. Pero esto no tiene nada que ver con su área cognitiva. Ellos pueden ser escolarizados perfectamente sin ningún inconveniente en cuanto a cognición y aprendizaje. Ahora, que hay que tener cuidado con ellos, sí, porque como ellos tienen una discapacidad motriz, pues hay que cuidar muchísimo de sus caídas, de los golpes, de estar pendientes en todo momento, porque realmente sí necesita esa atención. Vamos. Aquí tenemos la ataxia también. La ataxia es otra de las discapacidades motrices que nosotros tenemos. Muchas de estas están en las aulas. Este término engloba a las dificultades del niño para mantenerse equilibrado en una postura recta, controlada. No tiene control de movimiento, no tiene un control de movimiento voluntario, tiene mucha disfunción. ¿Por qué? Porque hay una zona del cerebelo que está afectada, que es la que le ayuda a mantener el equilibrio y la postura, el control de movimiento. Esta describe la falta de control muscular también y de coordinación de los movimientos voluntarios. Por eso tienen ciertos movimientos involuntarios, como que mueven sus bracitos, sus piernas, su cabecita, es precisamente por esto. Es un problema que está precisamente identificado en el cerebelo. No pueden caminar o recoger objetos con mucha facilidad. Entonces, por eso es que ellos utilizan los accesos de movimiento como las sillas de ruedas. Aquí tenemos, yo les he puesto los derivados de traumatismos cráneoencefálicos que les había dicho al principio, que pueden ser por cualquier motivo de caídas, golpes, traumatismos, y que esto produce este tipo de discapacidad motriz. Sin embargo, estas son generadas por lesiones que se dan en el encéfalo. Sabemos que el encéfalo es la parte que maneja todo lo que tiene que ver con movimiento, con control de movimiento. Entonces, se ve afectada en esta área. A veces las habilidades pueden ser afectadas, pero también pueden ser recuperadas. Como no lo pueden ser, lo pueden ser. Pero ha habido muchísimos casos de que realmente con terapia física, con terapias alternativas, pues se ha podido modificar y esto no ha afectado de ninguna manera la parte cognitiva. Sin embargo, sí hay que trabajar muchísimo en la parte de fisioterapia por la falta de movimientos.
Hay algunas que no dejan secuelas, pero otras sí dejan secuelas permanentes. Ya, muy bien. Aquí les he puesto ya unas de las estrategias que nosotros tenemos que utilizar y podemos utilizar y que realmente son necesarias para nosotros tener una verdadera inclusión. Cuando nosotros derribamos barreras, no solamente estamos hablando de derribar barreras físicas, sino también mentales. Muchos de nosotros, los maestros, pensamos que nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas especiales tienen que adaptarse a nosotros. Y la realidad es que nuestros estudiantes no deben adaptarse a nosotros. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a nuestro estudiante. Nosotros pensamos que tener un estudiante con discapacidad en el aula es como, sí, es un reto súper grande, pero pensamos que nosotros le hacemos un favor al estudiante por tenerle dentro de nuestra aula. Y realmente estamos muy equivocados como docentes, porque la Constitución, el marco legal de nuestro país y del mundo en realidad, nos dice que nosotros tenemos la obligación de cumplir con un 10% por aula de niños con necesidades educativas especiales. Entonces, cuando nosotros decimos, tengo un alumno, deberíamos preguntarnos, ¿y dónde están los demás que nos faltan? Porque si realmente queremos nosotros una inclusión real y verdadera, deberíamos tener esa cantidad de niños en nuestras aulas que tienen que ser incluidos por derecho. El ser un maestro empático, ser un docente inclusivo, significa que nosotros tenemos la posibilidad de aprender más para poder trabajar con nuestros estudiantes. O sea, estamos obligados realmente, o sea, es una obligación de amor estudiar, capacitarnos, reconocer que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales necesitan de nosotros para trabajar y para cumplir sus sueños. Para poder aprender un poco más de lo que nosotros le queremos enseñar y de manera equitativa con todos. ¿Sí? Vamos. Como vemos aquí, el alumnado con discapacidades motoras es muy heterogéneo. La respuesta educativa debe consonar con las dificultades específicas de cada niño. No obstante, estas son las necesidades educativas comunes a estos alumnos que se deben atender en el aula desde el centro. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos del centro educativo donde nosotros trabajamos y tenemos a nuestro estudiante? Principalmente que todo tiene que ser adaptado para nuestro estudiante. Es decir, el centro y el aula deben estar preparados para que nuestro alumno pueda desplazarse sin ningún problema, con la silla de ruedas o en andador, porque muchos utilizan andador, no silla de ruedas. Esto supone que debemos contar con espacios, pero amplios, que rompan absolutamente todos los esquemas que nosotros tenemos dentro de las instituciones educativas y muchas de ellas es dejar y sacar las gradas y poner rampas porque realmente son necesarias. Hay instituciones educativas bastante grandes en el país que sí han puesto ascensores. Nosotros sabemos que en nuestro medio, en el medio educativo escolar, de escuelas, es muy complicado, pero sí podemos encontrar otro tipo de adaptaciones, como por ejemplo el aula de nuestro estudiante que tiene que estar en los pisos bajos, en el primer piso, donde no haya muchas gradas o donde no haya realmente gradas, tiene que haber rampas para que nuestro estudiante pueda movilizarse por toda la institución sin ningún inconveniente. Aquí yo les he puesto una foto de una persona que tiene que bajar gradas con la silla de ruedas, porque no hay una rampa para poderse movilizar. Entonces, es su derecho y el marco legal lo dice claramente que todos estos espacios tienen que estar adaptados para las personas que tienen discapacidades motoras o para cualquier tipo de discapacidad. Debemos tener cuartos de baño que deben estar siempre en la parte de abajo, también que pueda acceder al material escolar y a los juguetes sin ningún problema en el aula. Nosotros debemos preparar nuestra aula, pero perfectamente para que nuestro estudiante se sienta cómodo. Y recordarle nuevamente, no es el estudiante el que debe adaptarse a nosotros, sino nosotros a nuestro estudiante. Ya, aquí les he puesto que es súper importante también contar con los apoyos pedagógicos necesarios.
Es decir, que si nosotros trabajamos de una manera multidisciplinaria, todos con todos realmente vamos a conseguir que los objetivos se cumplan. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Que nuestro estudiante se siente incluido, que siga el proceso de escolarización correcto, que se sienta feliz dentro del aula, que no se sienta desplazado. Todo el equipo educativo y los profesionales, tanto internos como externos, como fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y maestros, necesitan trabajar en coordinación con el centro educativo para atender mucho mejor a nuestro estudiante. Entonces, es muy importante que haya esta comunicación entre maestros, que podamos hacer un equipo de trabajo. No puedo decirle precisamente o de manera certera, todos vamos a ser amigos, no, pero por lo menos sí todos vamos a tener esa capacidad de poder trabajar en equipo, porque cuando nosotros trabajamos en una institución educativa, no es un solo docente, son 100, 200, a veces hasta 300 docentes, y no trabajar en equipo es muy complicado. Entonces sí es muy importante también que se tome en cuenta que el trabajo en equipo es importantísimo. Y cuando nosotros hablamos de trabajo en equipo, no solamente estamos hablando de todos los maestros de la institución y los directivos de la institución, pero sí, por ejemplo, en nuestra aula, trabajar con el profesor de mate, trabajar con el profe de lengua, trabajar con el profe de educación física, con el profesor de música, trabajar todos en conjunto. Es súper importante la educación física en esta área. ¿Por qué razón? Porque el profesor de educación física enseña movimiento. Entonces, el enseñar movimiento a nuestros estudiantes en esta área es súper importante. Movimiento de brazos, movimiento de piernas, movimiento de cuello, de cabeza, movimiento de dedos, el sostener objetos, el soltar objetos, el trabajar con pelotas, el adaptar nuestro espacio para el trabajo con ellos, ¿no? Poner, por ejemplo, una especie de resbaladeras de plástico que las podemos hacer fácilmente entre las manos de nuestro estudiante y las manos de otro estudiante para que pueda lanzar y recibir la pelota, o sea, de una manera inclusiva. Ahora tenemos también en la parte del desarrollo social, no hay que olvidar que la dificultad para moverse realmente es un problema gravísimo para nuestros estudiantes. El entorno realmente está tan poco adaptado para nuestros niños con discapacidad motriz, que realmente nuestros niños se sienten frustrados, porque además de su dificultad, además de su discapacidad, tiene que lidiar con la discapacidad de los otros seres humanos, que nos convertimos en seres humanos inhumanos, que no somos capaces de ayudar, que no somos capaces de movilizar a nuestro estudiante, que decimos, bueno, ya que se quede en el aula y ¿para qué moverle? ¿Para qué sacarle? ¿Para qué llevarle? Entonces, realmente nosotros también somos esa parte social. O sea, tenemos que trabajar muchísimo en las áreas emocionales, en las áreas cognitivas. No solamente es educación, porque nosotros centramos que todas las estrategias que debemos aprender solo tengan que ver cómo yo manejo a mi estudiante en el aula. Y realmente no es solo cómo yo manejo cognitivamente a mi estudiante en el aula. Es realmente la socialización con sus compañeros, la parte de sensibilización que es tan importante, el llevar el duelo de los padres, porque sí, nosotros como maestros tenemos la obligación realmente de trabajar en esa área también con los padres y con el área del DC, pero la sociedad, cómo nosotros estamos enmarcando a nuestro estudiante y cómo lo estamos apoyando, cómo nosotros nos volvemos competitivos frente a la discapacidad, cómo nosotros trabajamos en la baja autoestima de nuestro estudiante para cambiar esa forma de pensar y esa frustración que tiene nuestro estudiante. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado qué hacer, cómo hacer? A ver, si mi estudiante está mal hoy, ¿qué debo hacer? ¿Debo hablar con él o debo hablar con él? Muchos maestros nos sentimos cansados y realmente no hablamos con nuestro estudiante, no conocemos a nuestro estudiante y no nos damos cuenta de las potencialidades que ellos tienen. Empezamos a ver solamente la parte de la carga del trabajo que tenemos y no nos damos cuenta de lo que nuestro estudiante necesita.
Desde el aula, el profesor puede favorecer su inclusión a través de ese trabajo en equipo, como les había dicho, potenciando la ayuda entre compañeros de manera bidireccional, tú y yo. Es decir, unas veces puede encargar a un alumno que ayude, un maestro que ayude al niño con discapacidad motora, otras pedirá que otros compañeros les ayuden a hacer algunas tareas, porque es súper importante que usted sepa que su estudiante muchas cosas no las va a poder hacer, pero va a necesitar un apoyo y usted tiene que dejarse apoyar de sus otros estudiantes. No le estoy diciendo que le va a poner la carga del trabajo a su otro estudiante, pero sí, por ejemplo, decirle, muy bien, en esta semana vamos a sacarle a nuestro compañero en la silla de rueda al patio. Vamos a darnos una vuelta con él, vamos a regresar y nos vamos a ir turnando. Eso es también sensibilizar al otro de que debe apoyar y ayudar a los demás, no porque solamente sea su compañero en ese momento, sino porque a lo largo de la vida nosotros no nos vamos a encontrar con un solo caso de discapacidad motriz. Podemos de pronto, en algún momento de nuestra vida, tener un familiar con discapacidad motriz, un amigo con discapacidad motriz, y cuánto nosotros podemos ayudarle a esa persona, cuánto nosotros podemos dar, ¿sí? Ya, aquí tengo que el uso de sistemas de comunicación alternativa o aumentativa, el SAC, son alumnos o se trabaja muchísimo con alumnos con discapacidad motriz que tienen una discapacidad de habla, es decir, asociada. Los que tienen problemas cuando hablan, cuando no pueden expresarse correctamente por su discapacidad. Entonces, estos recursos tienen que ver o tienen el objetivo claro y específico de compensar y favorecer oralmente lo que nuestro estudiante no puede decir. ¿Cómo nosotros lo hacemos? A través de imágenes, a través de tarjetas con dibujos, tableros de comunicación, porque sí, realmente la tecnología ha avanzado tanto que nosotros sí, ya nos podemos dar el lujo de usar un programa gratuito en el internet y nosotros pasarle a nuestro estudiante para que él se pueda sentir cómodo e incluido. Estos recursos, ya les digo, tiene como objetivo principal ese, el de trabajar en la parte de comunicación con nuestro estudiante. Utilizamos organizador de letras, utilizamos sílabas, pictogramas, aplicamos tablet si tenemos tablet, una bendición si la tenemos en el aula, sino a través de la computadora. Podemos utilizar un montón de aplicaciones que nos van a servir para trabajar en todo lo que tiene que ver con la vida, con las actividades de la vida diaria de nuestro estudiante. Es importante que usted sepa que los estudiantes que tienen este tipo de dificultades tienen que aprender cuando son chiquititos todo lo que tiene que ver con independencia, con individualidad, cuán independiente le hacemos a nuestro estudiante, cuánto él tiene que lograr a través de su propio esfuerzo. Mire, los cuidadores de los niños que tienen discapacidad motriz o parálisis cerebral o cualquiera de estos tipos, cuando nuestro estudiante tiene un cuidador, el cuidador realmente, la obligación del cuidador no es darle haciendo las cosas al estudiante, no es darle haciendo las tareas al estudiante, no es, por ejemplo, llevarle a algún lugar y darle haciendo un trámite, por ejemplo. No, nuestra obligación como cuidadores de un niño o de una persona que tiene una discapacidad, cualquiera que sea, es generar en él la confianza para que primero se vuelva un ser independiente, después para que aprenda las actividades de la vida diaria, después para que aprenda lo que necesita aprender y nosotros reeducar a nuestro estudiante. Entonces es muy importante que nosotros como cuidadores, tutores, maestros, le enseñemos la independencia que él necesita. Hay cosas que sí, no las puede hacer realmente porque su discapacidad no lo permite, pero sí podemos estimularle y ayudarle de alguna manera. Muchos niños no pueden tomar objetos, pues yo suelo coger el objeto, lo pongo en su mano y lo levanto. Entonces, eso de alguna manera lo vuelve útil para sí mismo y dice, oh, ok, es difícil hacerlo, pero por lo menos toqué el objeto. Entonces, todo lo que usted haga con él, toda la experiencia que usted pueda vivir a través de tocar, de
de observar, de trabajar con bloques, con papel, con tierra, de trabajar con papel cortado, con pintura. Todo eso va a ser una experiencia enriquecedora para su estudiante. Entonces, es una manera de hacerlo también. Ahora, como una conclusión así muy cortita, he puesto que la discapacidad motora en niños tiene presenta muchísimas barreras, pero estas barreras pueden ser realmente superables y no convertirse en barreras insalvables. Trabajar con este tipo de alumnado requiere de manera específica trabajar en la necesidad educativa especial, que nuestro estudiante tenga y desarrollar en él nuevas habilidades pedagógicas para que él pueda alcanzar los objetivos, para que pueda sacar todo su potencial. Nosotros hemos conocido, bueno, personalmente, y lo he visto también en videos a través de mucha información de las fundaciones con las que he trabajado, de las instituciones donde he trabajado, que el arte realmente se convierte en una forma de expresar sentimientos y emociones, y uno puede ver realmente la potencialidad que tienen estos niños. Y si son capaces de pintar cosas extraordinariamente hermosas, son capaces de leer, son capaces de intentar escribir, son capaces de cumplir sueños, metas pequeñas y objetivos pequeños el día al día. Cuando estamos hablando también de esto de sacar todas sus potencialidades, nosotros estamos hablando también de un compromiso interno entre ustedes y nosotros, es decir, entre los maestros y los alumnos, para mejorar la educación de todos y que esta educación se vuelva una educación igualitaria y que lo que él aprenda sea igual a lo que los otros niños aprenden, tal vez en un sentido menos dificultoso y que nos va a generar muchísimo trabajo, pero realmente lo vamos a poder hacer. Es importante que nosotros sepamos que todo lo que nosotros usemos en nuestras aulas, el espacio, porque nosotros tenemos un espacio típico en las aulas, ¿no? Y nosotros ponemos a nuestro niño con silla de ruedas al final, donde como la silla es tan grande, pues va a tapar a los demás. Y no, nosotros debemos ubicar a nuestro estudiante en un lugar donde él se sienta primero cómodo, donde nosotros no lo podamos perder de vista, porque parece increíble, pero en cuestión de segundos, nuestros estudiantes pueden tener un accidente y nosotros ahí con ellos, mirándolos constantemente, pueden accidentarse. Entonces, mucho más un estudiante que tiene una dificultad o una discapacidad, cualquiera que sea, no solo motora, sino cualquier discapacidad, cualquier necesidad educativa especial asociada a una discapacidad o no asociada, debe tener nuestra máxima observación. No podemos dejarlo ni un minuto solo en la medida del cuidado que nosotros debemos tener con él. Si yo no puedo estar con mi estudiante en un determinado momento, tengo que decirle a la otra persona que va a estar a cargo de él o al otro maestro que tenga cuidado con nuestro estudiante. Más allá de lo que tenga que ver con la parte legal, que si el niño se cayó, nos denuncian, nos llevan hasta el distrito y después por poco y nos meten presos y un montón de amenazas y todo, es precisamente el cuidado que usted debe tener para que ese estudiante, cualquiera que sea, con discapacidad o no con discapacidad, una necesidad educativa o no tenga necesidad educativa especial, usted debe cuidar de su estudiante, estar pendiente de él en todo momento, ¿sí? Aquí les he puesto algunas estrategias en el ámbito escolar, las posibles variables que uno debe tener en cuenta. Todo este material ya los vamos a pasar. Yo les he hecho un Word para que ustedes tengan ahí algunas técnicas y esta presentación también, para que puedan trabajar y puedan darse cuenta cómo hay que hacer o qué debo hacer en el aula. El aula tiene que tener suficiente amplitud. No estoy hablando de un aula súper gigante, pero sí por lo menos un aula donde hay un espacio preciso para que él pueda desplazarse con su silla de ruedas, con su andador o su trípode, dependiendo de lo que él esté utilizando.
o nuestro estudiante esté usando, nuestro hijo. ¿Hay alguna forma especial de presentar las tareas para que el alumno comprenda mejor? Es decir, nosotros debemos explicar a nuestro estudiante con pictogramas, con dibujos, con láminas, como sea, para que él pueda trabajar y pueda hacer su trabajo, pueda presentar sus tareas. Debemos nosotros identificar qué tipo de tareas le fatigan mucho o le cansan, y esas son las tareas que nosotros debemos generalmente aplicarlas una vez a la semana, para que el cansancio y la fatiga no sea tan fuerte y no generemos en nuestro estudiante o en cualquier estudiante estrés. Entonces es importante eso también. Nosotros debemos ver en qué momento del día, en la mañana, a la media mañana o casi al terminar el día, cuándo es que él rinde más, dónde es que él trabaja mejor y dónde él es que se siente mejor. ¿Por qué razón es importante este punto? Porque ahí es donde nosotros podemos trabajar muchísimo en sus potencialidades y podemos enseñar mucho. Cuando él está animado, cuando él está con muchas más ganas, es ahí cuando nosotros debemos trabajar. Su situación en el aula le permite ver y oír todo lo que se realiza en clase. No crea que su estudiante con discapacidad motriz no le entiende, porque sí le entiende absolutamente todo lo que usted le diga. Entonces, a veces nosotros pensamos, no, como tiene discapacidad motriz, pues también ha de ser discapacitado mental o discapacitado cognitivo, así que no importa lo que nosotros hagamos. No, realmente son muy sensibles, muy sensitivos, y esto hay que tener muchísimo cuidado. La actitud del grupo hacia el niño, debemos trabajar muchísimo en sensibilización. Yo siempre les digo y les diré siempre, hay que trabajar mucho en sensibilización, porque lamentablemente nosotros todavía tenemos en nuestro país y en el mundo en realidad grupos de estudiantes que hacen bullying a sus otros estudiantes. Y ese es un tema súper largo de trabajar, pero realmente el bullying en las aulas no solo tiene que ver o afecta a los niños con discapacidades, sino a todos los niños en general. Siempre hay un grupo de estudiantes o un estudiante que genera miedo, que genera trata de generar desconfianza en otros, les roba la seguridad. Parece increíble, pero realmente un niño tiene esa capacidad. Entonces, cuando muchos decimos como padres, mi hijo jamás en la vida va a hacer algo así, nosotros también somos y nos ponemos una venda en los ojos. Porque realmente a veces hasta nuestros propios hijos, nuestros propios estudiantes caen en este problema tan grave, y es una parte, es una barbarie la que vivimos en realidad, porque yo he escuchado y he visto estudiantes que no tienen ningún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial arruinarle a su compañero que sí tiene, o arruinarle a otro compañero que no tiene, pero que es débil. Entonces, como lo ve débil, pues entonces trata de hacerle todo el daño posible. Entonces, nosotros sí tenemos la obligación real de trabajar en esta área, en la actitud del grupo, de nuestro grupo y de los demás grupos, porque cuando nosotros estamos en el patio y nosotros estamos en la hora del recreo, por ejemplo, nosotros no dejamos de ser maestros en el momento en el que ellos están en su momento de recreación. En ese tiempo nosotros no somos profesores o no somos autoridad de un solo niño o de solo nuestros niños. Somos autoridad de absolutamente todos los niños que se encuentran en ese momento en el patio. Si nosotros estamos viendo que un estudiante que es de otro grado y que nunca yo lo he visto, está golpeando a otro estudiante, y más a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, pero a cualquier niño en realidad, es nuestra obligación acercarnos a ese estudiante de una manera empática, por supuesto, pero decirle que está haciendo mal y que no lo vuelva a hacer, porque la próxima vez pues será llevado a la inspección o será llevado al rectorado, o pues tendrán que venir sus padres para explicar su conducta, su comportamiento. No podemos dejar pasar este tipo de situaciones en el aula.
no los podemos dejar pasar. O sea, yo veo que un estudiante le pegó a otro, no importa. No podemos dejar pasar. Es nuestra obligación moral corregir a nuestro estudiante empáticamente y decirle que está haciendo mal, ¿sí? Igual a nuestro estudiante con necesidades educativas especiales. Si nuestro estudiante es el que está agrediendo, es nuestra obligación hablar con nuestro estudiante y enseñarle que hay formas de comportarse y cómo yo debo cuidar a mi otro compañero para no agredirle, no lastimarle, que no llore, que no se sienta herido. Entonces, ese es un trabajo constante porque hay que tomar en cuenta que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, muchas cosas aprenden hoy, pero después de unas horas se olvidan. Entonces nos toca volver y volver y volver a repetir la información hasta que nuestro estudiante haga un hábito y haya podido memorizar las reglas que tiene que seguir. Ya. Los espacios comunes en el centro, como el de los baños, los comedores, los pasillos, los patios, tienen que ser muy abiertos, tienen que tener rampas y la infraestructura tiene que ser totalmente segura y adaptada para nuestros estudiantes. Ya, en el ámbito familiar, aquí nosotros podemos ver, yo les he puesto ahí 2 imágenes muy bonitas también, pero en el ámbito familiar es muy importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Yo sé que aquí habemos muchos padres también que podemos tener un estudiante con una discapacidad motriz o con cualquier tipo de discapacidad, porque yo les he puesto estos tips no precisamente para los niños con discapacidad motriz, sino que los utilizamos con ellos y los podemos usar con otros niños. Entonces, aquí les he puesto que para poder realizar esta labor es preciso valorar las relaciones familiares y las que se mantienen con la escuela por medio de algunos indicadores. Debemos tomar en cuenta estos indicadores. ¿Cómo está sentado en casa? ¿Cómo se desplaza en casa? ¿Cómo se comunica en casa? El tipo de alimentación que tiene nuestro estudiante. ¿Cuáles son sus juegos preferidos? ¿Con quién juega? Actividades lúdicas fuera del hogar en las que el niño participa. La actitud de los padres frente a la discapacidad y la colaboración con la familia. Yo les he puesto estos indicadores porque es muy importante la comunicación con el papá. Si somos docentes, con el padre. Si somos padres, con el docente. ¿Cómo yo le puedo ayudar al docente a manejar a mi hijo dentro del aula? ¿Cómo yo puedo no romper esas rutinas que mi hijo tiene en casa y que le ayudan mucho? No podemos decir que los padres no aman a sus hijos. Ellos van a buscar la mejor manera de poder proteger a su hijo. Entonces, la única manera de nosotros conocer a nuestro estudiante con discapacidad motriz es hablando con los padres. ¿Cómo él se arrastra, no se arrastra? Cuando no está en la silla de ruedas, ¿cómo es su movilidad? ¿Cómo él juega? ¿Con qué personas juega? ¿Con qué personas participa? ¿Está en algún grupo de música, de teatro? ¿Está en algún grupo de deportes? ¿Qué hace? ¿Qué hace nuestro estudiante? Eso es conocer a nuestro estudiante y eso es de alguna manera también asumir que usted puede encontrar a través de estos indicadores las posibilidades para potenciar, Ya. Bueno, yo he querido terminar esta exposición ya para empezar con las preguntas, que también yo voy a trabajar con ustedes haciéndoles algunas preguntas, pero a mí me gusta muchísimo esta frase que yo quisiera que ustedes la hicieran suya también, como yo la he hecho a través de los años como maestra. Esta frase dice así: cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser cuando yo fuera grande. Yo respondí feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo les respondí, ustedes no entienden la vida. Entonces, es una frase muy bonita porque realmente lo que un niño busca en el aula, busca en la escuela, busca con nosotros, busca con sus compañeros realmente ser feliz.
Nosotros podemos enseñar mucho conocimiento a nuestros estudiantes porque para eso nos hemos preparado como docentes y nos preparamos constantemente para enseñar solamente conocimientos. Y realmente lo que un niño busca es ser feliz. Ser feliz no implica no por ningún motivo dejar de estudiar, pero sí puedo ser feliz aprendiendo a leer, sí puedo ser feliz aprendiendo a leer, a escribir, sí puedo aprender a ser feliz haciendo ejercicio, porque es súper importante el ejercicio para todo lo que tiene que ver con motricidad, con todo lo que tiene que ver con la discapacidad motriz, en realidad el ejercicio, movimiento de cuerpo, respiración, levantamiento de pesas, pero no me estoy refiriendo a levantamiento de pesas de 500 y 1000 kilos, no, o de 200, 100 kilos, no, pero sí trabajar con él con pequeñas funditas de arena. Cuando nosotros estamos en clases de educación física, utilizar mucho cuerdas elásticas, porque eso les ayuda mucho a que su musculatura de alguna manera se sostenga, su cuerpo pueda sostener. Muchas personas me han preguntado sobre la hipoterapia. Yo he trabajado mucho con hipoterapia, pero la hipoterapia no es para todos. La hipoterapia tiene que ser primero bien asesorada por un profesional que conozca y que sepa tanto de la discapacidad motriz como cualquier otra discapacidad, y tiene que conocer hasta en el ámbito médico. ¿Por qué razón? Porque la hipoterapia, el movimiento del caballo, no ayuda a todos de la misma manera. La hipoterapia es para ciertos grupos, para ciertos niños, no es para todos. Muchas personas indiscriminadamente utilizan la hipoterapia pensando que es la salvación para su hijo o la salvación para su estudiante. Y eso no es verdad. Hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser la hipoterapia manejada por un profesional. Tiene que tener una ficha médica del estudiante, si lo puede hacer o no lo puede hacer, porque realmente la hipoterapia también puede ser un desencadenante para problemas de salud a largo plazo terriblemente graves. Cuando no sabemos qué tipo de estudiante o qué tipo de niño puede hacer uso de este tipo de terapia alternativa. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo sí, la terapia deportiva sí la puedo recomendar. Todo lo que tiene que ver con ejercicio físico y por supuesto el ejercicio físico específico para cada una de las necesidades que tiene nuestro estudiante. Porque no es que vamos a cogerle a nuestro estudiante, a cualquiera, y vamos a decir, vamos a hacer terapia física con él, todos los ejercicios que son para todos, para él también. No, tenemos que ser cuidadosos, las adaptaciones curriculares son súper importantes porque ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi estudiante? ¿Qué es lo que yo le quiero enseñar y qué es lo que yo quiero lograr con él? Que coja el lápiz, que coja el borrador, que coja el libro, que coja el cuaderno, cuánto yo tengo que trabajar en la movilidad de su bracito y de su manito, en la motricidad fina y motricidad gruesa, cuánto yo debo trabajar en lenguaje, qué es lo que tengo que hacer como terapia de lenguaje. No solamente voy a poner mermelada en los labios, no solamente voy a poner pequeños caramelitos en su boca para que aprenda a hablar bien o para que su lenguaje sea perfecto, no. Puedo ponerle a mi estudiante a que se convierta en un interlocutor de algún programa en la escuela o en el colegio y que a través del micrófono él puede expresarse. Pero para esto nosotros tenemos que hacer eso precisamente, la sensibilización. ¿Por qué? Porque nuestros niños que tienen discapacidad motriz, muchos de ellos tienen problemas en el lenguaje, no pueden hablar bien. Entonces, explicar a nuestros estudiantes y sensibilizarlos frente a la situación y permitirle que nuestro estudiante empiece a trabajar y empiece a hablar a través del micrófono. Eso les ayuda mucho y realmente como una parte o como un tips de la terapia de lenguaje, el utilizar micrófonos es muy importante. Yo quiero que comprendan que las discapacidades, cualquier tipo de discapacidad que nosotros tengamos, realmente no nos excluye a nosotros. Nosotros también tenemos
algún tipo de discapacidad, les cuento. Y nosotros también tenemos algún tipo de argumento específico que nos hace escondernos y que hacen que otras personas nos excluyan y que no nos incluyan. Es por eso que yo voy a hacerles una pregunta. Primero voy a abordar lo siguiente. Yo, como María Elena González, he sido una deportista de alto rendimiento y yo fui levantadora de pesas, como lo había dicho Patti, y eso conllevó a que yo subiera de peso porque tenía que subir de peso para algunas competiciones. Y bueno, subí de peso. Y el estar subida de peso significaba que ir a una tienda de ropa implicaba no encontrar ropa para mi talla, evidentemente. Entonces, yo me sentía discriminada. Entonces yo decía, wow, o sea, si yo me siento así, ¿cómo se sentirán las otras personas cuando les discriminan? O cuando son muy pequeñas o son muy altas. Entonces, mi pregunta es la siguiente, vamos a escoger a 4 personas nada más, para que me digan cómo ustedes se han sentido alguna vez en su vida discriminadas por un aspecto que no le guste de usted mismo, o que usted haya sentido ser discriminada. En algún momento que hice esta pregunta en un taller que tuve, una chica me dijo, ay no, es que mire Mari, a mí yo he sufrido mucho por mis caderas. Toda la vida he sido tan caderona que hasta en mi casa se burlaban de mí. Entonces, yo no encontraba ropa y me tocaba adaptar los pantalones y me tocaba hacer un montón de cosas para poderme poner un pantalón. Y qué horrible, porque iba a algún lugar, a alguna tienda y me decían, no, es que usted está muy gordita, bajará de peso. Entonces, qué terrible, ¿no? Entonces, quiero que 4 personas, cualquier persona, Pati, que tú desees. Jenny Maldonado levantó la manito. Estimada Jenny, le escuchamos. Que nos cuente, ¿no? Como una experiencia. Gracias. ¿Cómo se ha sentido discriminada? Ya, buenas tardes. Sí, yo me he sentido discriminada de muchas maneras, pero voy a decir una en particular. Bueno, en mi hogar siempre me enseñaron a ser responsable en cuanto a la entrega de mis actividades cuando yo era niña, en la entrega de mis tareas, y ahora me siento discriminada en mi trabajo. O sea, por parte de mis compañeros, yo escucho que me dicen que sí, que porque soy cepilla, que por eso yo entrego a tiempo las cosas. Y no es que sea cepilla, sino que yo soy muy responsable. A ratos pienso que eso es una fortaleza, pero me hacen sentir como que fuera una debilidad. Ajá. Sí. Miren, o sea, ser responsable se convierte en un asunto de discriminación. Nos discriminamos por ser responsables. Entonces, lo estamos viviendo. Entonces, sentimos la discapacidad en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Vamos, otra persona, por favor. Muy buenas tardes con todos. Un gusto volver a compartir este taller. Bueno, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, el ser discriminada en mí es por ser una persona prudente, callada. En ciertas ocasiones, cuando algo no me agrada, no me gusta, prefiero no decirlo y me mantengo al margen. Y eso crea una sensación de discriminación en el ámbito laboral, porque hay ciertas personas que cuando uno está en desacuerdo con lo que ellos manifiestan o hacen, que desde mi punto de vista lo veo mal, ellos toman en cierta forma una exclusión. O sea, no hablemos, no digamos porque está aquí. Y eso es lo que a uno le hace sentir mal, le hace sentir que le lastimen o le hace sentir excluida. Muchas gracias, Joanita. Vemos, miren, nos sentimos como una persona discapacitada. Una vez más, vamos, otra por favor. Alguien que me pueda decir algo sobre su físico, de cómo se ha sentido discriminada o excluida. Gracias, Patito. Bueno, yo creo que siempre nos discriminan, tal vez sin desearlo, ¿no? Yo por el hecho de ser pequeña, por el hecho de ser trigueña, por el hecho de tener las chichis grandes, por muchas cosas se discriminan. Entonces, si se acordaba en la universidad, nuestras compañeras nos decían
pero un bullying tremendo por ser las que participaban, por ser las que hacían las cosas. Entonces siempre vamos a llegar a tener una discriminación por cierta cosa, sea físico, que siempre nos ven que si tenemos la nariz grande, por ejemplo yo tengo la nariz un poco ancha, está por eso, y como dice, por ser chiquita, o a veces por ser las que le mete garra en alguna cosa, siempre nos vamos a bueno, salir de eso. Muchísimas gracias, Anita. Chévere verte, Anita. Anita era mi compañera de la U, entonces por eso me di cuenta. Eso digo, realmente vivimos situaciones, y ya le damos el paso a otra persona, bien extrañas, ¿no? Porque realmente nos obligan a nosotros a adaptarnos al medio. O sea, yo me tengo que adaptar a la tienda para comprarme un pantalón, cuando realmente el productor del pantalón debería ser el encargado de adaptarse a mí y decir, bueno, es que hay tallas grandes, tallas medianas, tallas chiquitas, hay altas, hay pequeñas. No, aquí hay un tipo de ropa estándar para todas que miden 1,55 a 1,65 y ese es el estándar. Entonces, uno se queda así como que, wow. Entonces, en la discapacidad motriz pasa muchísimo esto. Vamos con la siguiente persona. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, para darte un fuerte abrazo, me pareció demasiadamente genial tu exposición. Y realmente ver que en la vida en general creo que todo el mundo hemos sido alguna vez, nos hemos sentido vulnerables ante estas situaciones. En mi caso ha habido muchas situaciones. Una fue por la parte de estudios. En mi tiempo éramos bastante, teníamos muchos problemas porque estudiábamos en colegios fiscales y los colegios particulares eran los que nos tenían a veces, nos tenían relegados de muchas cosas y se volvía un clasismo. Es más, el clasismo es una parte vulnerable societariamente hablando que pasamos todos eso. Físicamente, por supuesto, yo tuve un grave problema en mi vida que tuve un acné demasiadamente fuerte, ¿sí? Y sientes cómo la gente te hace hacia un lado por ese tipo de problemas, que es algo natural, es un cambio hormonal que tienes en tu vida y realmente a algunos nos toca pasar por muchas situaciones así y te sientes, ¿cómo se puede decir? Te sientes relegado de la sociedad por ciertas cosas como esas y es complicado. Entonces, pienso que todos hemos pasado alguna vez y soy sincero, deberíamos comenzar a soltarnos en nuestras vidas y contar, porque no es bueno ocultar nuestros dilemas societarios y de vida, y más bien es bueno afrontarlos y decirlos. Son situaciones que nos han pasado y tenemos que aprender a sobrellevarlas. Muchas gracias y gracias por la charla que ha sido muy majestuosa, la verdad. Gracias. Una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Milton. Bueno, en realidad nosotros aprendemos a valorar a las personas muchas veces por el físico y no nos damos cuenta que hay otro tipo de potencialidades para valorar en los demás. Nos fijamos en cosas que son realmente excluyentes y nos convencemos de que el problema somos nosotros. Cuando vamos a un lugar y somos súper altos y entramos en el bus o en alguna puerta y nos golpeamos, nos dicen, es que eres demasiado alto y la puerta no está hecha para ti. Entonces yo me tengo que adaptar a lo que la sociedad quiere que me adapte. Entonces es muy complejo eso, pero realmente es importante que la sociedad se adapte a nosotros, porque es la sociedad la que debe cambiar, no somos nosotros los que debemos cambiar. No me refiero a esos cambios espirituales, sino más bien a los cambios que tienen que ver con esto de la parte física, de la parte de la exclusión y no de la inclusión. Bueno, vamos a una persona más que pueda participar y ahí sí ya empezamos con las preguntas. Patricia Castillo nos dice que también cree que puede ser por su constante y obsesión por el trabajo, también le discriminan. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar conectados. Muchas gracias. En realidad, de todos los países les agradecemos mucho también, nos están enviando saludos. Muchas gracias.
Es un placer el tener que compartir un día más con ustedes. Gracias. Desde que yo me he sentido bastante ofendida en la discriminación que he tenido yo durante toda mi vida, ¿sí? Por decir, y una situación que marcó prácticamente mi vida es mi peso, ¿no? Yo he sido gordita toda mi vida, desde que tuve mi adolescencia. Y yo recuerdo mis 16 años que me fui a una matiné y nadie me sacaba a bailar. Entonces me decían, sal a bailar, digo, pero no me sacan a bailar. Y escucho que dice que mi amiga le dice, sácale a bailar. Dice, no, está muy gordita. Ya sé que marcó totalmente mi vida. Incluso en mi misma casa, cuando llegan, gorda fea. O gordis, ¿no? Entonces es mi físico lo que muchas de las veces me ha hecho sentir mal, aparte de tener que confeccionar mi ropa, porque no hay tienda que yo pueda escoger el modelo o el traje que a mí me gusta. Entonces, si nosotros, que aparentemente nos sentimos normales, somos discapacitados, no se diga a aquellas criaturas, aquellos adolescentes que están empezando la vida y que a pesar de sus necesidades especiales tengan que ser discriminados por la sociedad. Es lo más horroroso que puede haber en la vida. Muchas gracias. Gracias, Soñita. Bueno, en realidad eso nos sucede a todos. Yo les he querido hacer este ejercicio porque el objetivo de este ejercicio es que nosotros, quienes nos creemos muy normales, no entendemos cómo nuestros estudiantes o nuestros niños con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial, asociada o no asociada a una discapacidad, se siente. Cómo nosotros lo podemos relegar tanto y cómo nosotros perdemos ese horizonte sobre nuestro estudiante, sobre lo que tenemos que hacer para que nuestro estudiante pueda crecer y pueda trabajar de una mejor manera en el aula. Cuando nosotros estamos hablando de el entorno educativo, de lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nosotros tenemos que trabajar en el aula con nuestro estudiante con discapacidad motora, es empezando por la movilidad, viendo cómo mi estudiante puede movilizarse en el aula y fuera del aula. ¿Cómo yo puedo adaptar el espacio de la escuela para mi estudiante si es que el dueño del colegio o la institución educativa no ha hecho algo por hacer estas adaptaciones? ¿Cómo yo puedo generar ese proceso de cambio en la infraestructura para que mi estudiante pueda bajar? Yo recuerdo que en una escuela X donde yo trabajaba, me gusta mucho hablar con experiencia. Yo compré 2 tablas triplex, de esas gruesas y del mismo tamaño, las mandé a hacer y las puse sobre las gradas. Y claro, los profesores decían, pero oye, chuta, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo decía, bueno, o sea, mi estudiante, ¿cómo hago para bajar en la silla de ruedas y subirle? O sea, es súper pesada y ¿cómo yo le voy a ayudar? Entonces ella necesita bajar y subir para ir al baño. Entonces yo busqué la manera de cambiar la infraestructura de la institución. Aunque me llamaban la atención, no me importaba realmente mucho porque ese es un derecho que mi estudiante, ese es el derecho de mi estudiante, de tener un área con una infraestructura adecuada para él, que se adapte a mi estudiante. El aula tiene que tener luz adecuada, tengo que trabajar con muchos bloques, no necesita usted comprar bloques de los más caros para trabajar con su estudiante, usted los puede elaborar, usted los puede hacer con espuma flex. Compre espuma flex y corte en pedazos y vaya haciendo bloques para que su estudiante vaya construyendo. Pida a sus estudiantes pelotas. ¿Por qué? Porque realmente los estudiantes que tienen discapacidad motriz no es su parte intelectual la que necesita trabajar, sino su parte física, su motricidad fina y su motricidad gruesa. Entonces yo en el aula puedo hacer con ellos en la mañana el juego de lanza la pelota. A ver, pasa el uno, pasa el otro y puedo ponerle a uno de mis estudiantes, a uno de los más hiperactivos que tenga, el más hiperactivo de todos, le voy a poner al lado de mi estudiante que tiene una discapacidad motriz, porque créanme que le va a ayudar a moverse a mi estudiante que no se mueve.
Le va a pasar la pelota, le va a subir, le va a bajar, se le va a poner encima, se le va a bajar, le va a coger los pies y él va a trabajar y usted ya tiene, está trabajando en dos partes importantísimas de su aula. El niño con hiperactividad y el niño con discapacidad motriz. Y usted va a poder manejar estos dos grupos o estos dos niños de una manera adecuada. Hágales pausas activas. Yo siempre trabajo con las pausas activas, es súper bueno. Mucha gente dice que no tengo tiempo, désese 5 minutos o 6 minutos para bailar, para saltar, para poner la música que a su niño le guste y hágale bailar todo lo que quiera. Le va a ayudar tanto cognitivamente, tanto en la concentración y tanto en la memorización, tomando en cuenta que también tenemos niños con discapacidad motriz y que tienen asociada otro tipo de discapacidad como la intelectual. Entonces ahí sí tenemos que trabajar en esa área intelectual de memorización. Utilizo tarjetas con números, tarjetas con letras, pictogramas, dibuje, no importa que su dibujo sea muy malo, no importa, hágalo, que su niño le va a entender y va a comprender lo que usted le trata de decir. La repetición es constante, los movimientos de brazos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia atrás, lo que nos hacían nuestras abuelitas o nuestras profesoras de primaria hace años. Manos arriba, manos atrás, manos adelante. Les encanta ese juego porque yo les engaño. Yo levanto las manos y digo manos abajo y todas mis manos están arriba y toditos me siguen. Todos están con las manos arriba cuando he dicho manos abajo. Y se ríen, y eso les produce a ellos muchísimo, muchísimo esto de las inteligencias múltiples y el desarrollo de la inteligencia múltiple. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer uso, tanto terapias alternativas como no alternativas, y las convencionales, van a ayudar a nuestros estudiantes. Así que trabajemos con todo lo que tengamos a la mano, pero sí seamos cuidadosos en la parte física. Tenga cuidado de no lastimar a su estudiante, de hacer las cosas porque usted las quiere hacer y no las ha investigado o no se ha dejado asesorar por el profesor de educación física, que generalmente el profesor de educación física es el que le va a apoyar en esta área. Porque el profesor de educación física conoce desde anatomía, conoce desde biología, conoce desde movimientos de cuerpo, movimiento de brazos, movimiento de manos, pies, lo que es una columna bífida, sabe que no tiene que mover su cuello, sabe cómo hacer los ejercicios con su estudiante, porque el profesor de educación física tiene materias específicas que le ayudan a conocer este tipo de cosas para trabajar con los niños. Déjese ayudar por el profesor. Y eso, el profesor de educación física, a mí me encanta siempre los profesores de educación física porque son súper activos, son súper alegres, son súper motivadores, son muy activos, no les gusta estar en las aulas sino en los patios. Y entonces eso es una área súper chévere, una fortaleza hermosa, porque a nuestros estudiantes los sacan al patio. Y sacarlos al patio para nuestros niños es la vida. Dígame usted, ¿qué niño no le gusta estar en educación física? A todos. ¿Cuál es tu materia favorita? Educación física. Así que aprovechemos ese espacio con el profesor de educación física. A todos los profes de educación física que están con nosotros hoy, ayúdennos por favor en esas áreas, motívennos, enséñenos, díganos qué debemos hacer con nuestro estudiante. Yo estoy segura que todos vamos a recibir sus conocimientos con amor y con muchísima empatía. Y ahora sí las preguntas. Hola, Merisita, buenas tardes. Buenas tardes. Le cuento que sí, me ha parecido muy interesante esta capacitación que nos está dando, pero yo tenía una pregunta, o sea, escuché acerca de las cosas que usted decía de los niños con discapacidad, ya sea motriz, intelectual o una u otra discapacidad asociada, pero en lo que concierne en la educación inclusiva, ¿cómo se podría trabajar con un estudiante que, por lo general, en mi caso, no sé qué discapacidad tiene, ya que ni los mismos doctores le han podido diagnosticar lo que tienen? Ya, pero ¿qué tipo de sintomatología presenta o qué tipo de características tiene su estudiante, Merisita? Ya, mire. O sea, porque, perdón, Merisita, porque lo súper importante de todo esto y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que los primeros
prediagnosticadores de las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes somos los maestros. Entonces, cuénteme, ¿cuáles son las características específicas que usted ve en su estudiante o ve lo que no es similar a lo de los otros niños, que más le llama la atención a usted? Ya, mire, el niño no habla, o sea, solo así como que balbucea, una palabra concreta si no la dice, al caminar no camina bien. Por ejemplo, estamos jugando, porque usted sabe que con los niños con capacidad especial, lo que más es el juego, lo que más se le debe hacer es el juego. En este caso, jugaba con él, y lo que pasaba era que él empezaba a pegar a los demás niños. Y todo, él no, ¿cómo le explico? Para él todo era juego, el golpe era juego, le tiraba algo a un niño, era juego, una piedra, juego, y cosas así. No captaba las consignas que se les daba. Muchas veces se me hacía difícil porque, como usted sabe, al hablar de educación inclusiva, no solo estamos hablando de que tengo 1 o 2 o 3 niños. Así es, así hablando es. Con estamos hablando de la educación regular, por lo general, ¿ya? Y usted sabe que es un poquito complicado si se me hizo, por lo que le estoy comentando, que el niño no captaba lo que le decía. Todo eso, lo que él hacía era juego para él. Así lanzaba una piedra, no le importaba si le cayera, si le rompiera. O sea, a eso va mi pregunta. No sé cómo decirlo, porque incluso yo conversaba con la mamita y ella me decía que aún no le han diagnosticado nada al niño, que no se sabe porque seguían haciéndole exámenes. Y actualmente el niño va a lo que es preparatoria, y yo sí estoy preocupada porque en este caso que se está haciendo lo del teletrabajo, no sabría cómo redireccionar las actividades para que la mamita le haga, ya que imagínense ahora que yo tenía como 22 estudiantes más él, la mamita en casa solo tiene 3, pero igual son pequeños, no sé cómo podría ayudar en este caso. No sé si me expliqué. Sí, Melisita, se explicó perfectamente. Bueno, no podemos diagnosticar realmente mientras no tengamos un historial del niño a través de su mamá. Sin embargo, yo pienso que es súper importante que la psicóloga de la institución actúe sobre esta situación, porque viendo este tipo de características y estas dificultades que presenta el estudiante, un psicopedagogo, un psicólogo, en mi caso, nosotros sí podemos hacer el diagnóstico. Entonces, aunque le hagan exámenes médicos, todo lo que tenga que ver con la parte biológica, ya un psicólogo podía haber identificado las dificultades del estudiante y podía ya saber un diagnóstico para poder trabajar con él. Pero como es pequeñito, porque va a preparatoria, también puede ser un problema del desarrollo también, o sea, una parte de la madurez del desarrollo. Entonces, hay que trabajar con él sin normas y reglas, porque él golpea y le golpean, él no mide peligros. Entonces, sí hay que trabajar con él muchísimo en reglas. Si esto lo haces tú, mira, la consecuencia es esta. Si tú golpeas, algún otro compañero te va a golpear, aunque eso está mal, pero a él le duele lo que tú le estás haciendo. Entonces, no lo debes volver a hacer. Y ser totalmente radical entre el no y el sí. Porque caso contrario, como él no está comprendiendo bien las cosas, pues puede generar un problema también. Y un problema con los padres, porque van a haber padres que van a decir, bueno, este niño le está golpeando a mi hijo, este niño le está pegando a mi hijo, este niño le lanzó una piedra y no hacen nada por él. Entonces, sí hay que, digámoslo así, direccionar hacia el DC, para que el DC hable con los padres, porque ese es el protocolo que hay que seguir, y que ahí sí se mande a hacer se debe firmar una carta de compromiso y evidencia siempre. Yo siempre les digo, evidencias para todo,
que usted ha visto estos cambios en el niño, veo estas características, pues yo lo he remitido al DESE y el DESE tiene que hablar con los padres. Y los padres, el DESE, decirles a los padres, mire, estas son las características que vemos en el niño, se necesita una carta de compromiso con ustedes para que le hagan una evaluación psicopedagógica al niño, para que les lleven donde un neurólogo o que les lleven donde un médico para poder direccionarlo hacia una fundación si es que no hay los recursos económicos para que lo puedan ayudar. Porque caso contrario, trabajar con un estudiante sin diagnóstico es muy difícil, porque podemos aplicar un tipo de terapia que no sea la adecuada y no vamos a ayudarle, sino que vamos a perjudicarle. Entonces es importante esto, redireccionar hacia el DESE para que el DESE hable con los papás. Es importantísimo y ahí sí, la evaluación, porque el DESE no hace evaluaciones. Eso les recuerdo, ¿no? Que el DESE solamente puede hacer un prediagnóstico, pues son demasiados estudiantes y no puede hacer intervención. Ellos lo que hacen es seguir las pautas, ver el tipo de dificultad que presenta el niño, necesidad o discapacidad, y automáticamente remitir a otra persona. Eso sería mi Pati. Muchísimas gracias, querida Mari. También preguntaron cómo se puede trabajar con niños que tienen huesos de cristal en educación física. Ya, bueno, los huesos de cristal es una discapacidad muy complicada porque sus huesitos son muy suaves, muy delicados y se pueden romper. Entonces el trabajo con ellos tiene que ver mucho con colchonetas, con esponjas, con el tipo de tubos que se utilizan para cuando los niños aprenden a nadar. Los tubos, esos son como de espuma flex, entonces con eso se pueden trabajar con él. Con ellos hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo ya en el Facebook que me pongan un mensajito a través de la red de ILAN, y yo les voy a pasar unas estrategias para trabajar precisamente con ellos. Ahí les voy a ir contestando algunas preguntas también que son un poquito más largas de explicar. Muy buenas tardes. Esta es la segunda oportunidad que tengo el privilegio de estar compartiendo este gran conocimiento y las experiencias que ustedes nos están compartiendo. Pues, bueno, debo presentarme primeramente. Yo soy de la provincia del Napo, pertenezco a la cultura quichua amazónica y pues como docente llevo buenos años trabajando. Pero bueno, en la actualidad estoy elaborando una institución educativa de educación bilingüe intercultural. Pues para nosotros también ha sido una experiencia en estos años estar inmiscuidos en esto que es la educación inclusiva especial. Pues una institución que ya llevamos como 30 años de trabajo, pero en lo que respecta a lo que es la inclusión, llevamos como 3 años. Y pues para nosotros realmente es muy valioso el contar con las experiencias que ustedes nos están compartiendo. Muchas gracias. Por ejemplo, sí, yo quisiera pues compartir también la experiencia que tenemos con una alumna que está cursando ya el 8º año. Claro, la edad escolar es prácticamente de ella es de segundo nivel. Entonces, eso es una gran dificultad para muchos maestros porque realmente no nos sentimos tan bien capacitados, ¿no? Aunque tenemos algo de experiencia, pero en cuanto se refiere a la cuestión inclusiva, en cuanto se refiere a las adaptaciones curriculares, para nosotros es bastante complicado. Pero gracias a que nosotros contamos en la actualidad con un departamento del DESE, una profesional que siempre está con nosotros apoyándonos, ya llevamos también 2 años que contamos con una psicopedagoga que también es un gran apoyo en la institución. Lo que yo sí quería compartir es con respecto a esta ya señorita, que por ejemplo a ella le encanta lo que es la actividad física. En lo que respecta a la cuestión cognitiva, un poco ella huye a esas actividades de carácter cognitivo. Pero si se le invita a hacer deportes, a ella le encanta el básquet. Si se le invita a hacer algo de pintura, de dibujo, eso le encanta a ella. Educación física, le gusta el baile, esas situaciones.
Entonces, con la compañera del DESE organizamos un evento especial por el Día de la Inclusión y pues organizamos un encuentro de básquet. Y lo hicimos que la señorita juegue en ese encuentro. Y fue muy satisfactorio porque ella cuando cogía el balón de básquet, bueno, daba unos botes, lanzaba al anillo, al tablero, ella festejaba como que ya ella convertía un aro, ¿no? O sea, eso me emocionó mucho el ver cómo las personas que tienen este tipo de discapacidades, cuando realizan algo que a ellas se sienten realizadas. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que nosotros los maestros ir un poco conociendo, como usted decía, las actividades que a ellos más les gusta, ¿no? Trabajar. Por supuesto que tenemos que descuidar también la parte afectiva, la parte cognitiva también, claro, dependiendo del nivel que demuestren nuestras estudiantes y estudiantes. Un poco eso quería compartir con ustedes y muchas gracias por todo el conocimiento que nos están brindando. Muchísimas gracias, Claudio. Realmente hemos visto que usted ha potencializado otro tipo o más bien dicho, utilizó estrategias interesantes para potencializar esos gustos y esa parte que a él le hace muy feliz, ¿no? A través de hacer deporte, y realmente el deporte es salud en todos los sentidos. Mejora la calidad de vida de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales increíblemente, modifica mucho su conducta, tanto física, ayuda muchísimo en la parte física, en la parte de la estructura ósea del cuerpo, y a esto me refería, ¿no? En la anterior pregunta que nos hacían con los niños que tienen este problema de los huesos de cristal. Es una discapacidad imperfecta, se llama osteogenesis, es un problema, un trastorno congénito, ¿no? Que afecta muchísimo en la densidad del hueso. El hueso se vuelve demasiado frágil y los huesos se rompen con mucha facilidad si no se tiene cuidado. Entonces, como consecuencia de esto, realmente es muy complicado trabajar en educación física con ellos porque les causa mucho dolor. Entonces es muy difícil, pero yo les voy a dar algunos métodos que son súper chéveres con los que yo trabajé. Yo fui profesora de educación física también por mucho tiempo. Entonces yo tuve sí un caso de un niño y trabajé muchísimo durante las sesiones, preparé mucho el material, las adaptaciones curriculares, cómo trabajaba con ella, la entrevista que tuve tan a profundidad con sus padres, explicándoles lo que sucedía, trabajaba por clases con ella, por horas, o sea, la adaptación sí fue una adaptación bastante fuerte en el caso de ella, pero sobre todo en el área de educación física. ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le hablo un docente de educación Javi. física. Sí, hola Javi, ya lo reconocí. Sí, quería compartir también parte de mi experiencia de trabajar con estos jóvenes, con estos chicos, que la verdad que nos llenan de mucha alegría. Hay momentos que hay pequeñas dificultades porque tal vez no en toda institución se encuentra o tenemos la capacidad de tener implementos. Nosotros tenemos que hacer las maneras de buscar estos implementos para poder adaptarlos a los chicos. Ya en este caso, yo, este periodo que acabó, o está por acabar, tenía un chico con discapacidad auditiva y con poca movilidad en su cuerpo. Pero a pesar de eso, él le gustaba la actividad física. Cuando él quería, o cuando hacíamos la actividad física de comenzar a trotar, de activar el cuerpo en este caso, yo iba cogido de la mano con él. Corría con él al lado, o lo llevaba de la mano. Para hacer saltos, también lo motivaban. Los chicos, en este caso yo, hacíamos siempre que él se sienta alegre. El año 2018 también compartí con él, pero en este caso hicimos un baile.
él estuvo dentro del baile y fue como quien dice la sensación en toda la institución, porque habían pasado años que no lo hacían participar a él. Entonces él se motivó, él bailó, los padres de familia, los padres de este joven también, los docentes, las autoridades del plantel me felicitaron por esta situación que se hizo con eso. Y en cambio hay otras dificultades con otros chicos, pero en este caso no hay ayuda de los padres. Ahí en este caso, ¿cómo nosotros podemos llegar a ellos? Aparte de que el DS actúa, pero ellos no quieren dar a entender que sus jóvenes, sus niños, sus chicos tienen alguna discapacidad, no lo quieren hacer. ¿Cómo podemos llegar a ello? Bueno, Javi, realmente miren cómo a lo largo de todas estas charlas que hemos tenido, muchos de los docentes nos han dicho cómo hablar con el papá para que comprenda y entienda la situación de su hijo con discapacidad o necesidad educativa especial. ¿Cómo puedo llegar al padre para que él pase el proceso de duelo y no se quede encasillado ahí, en ese proceso? Entonces, yo sé que es muy difícil trabajar con los padres, no porque los padres no quieran ser un apoyo para nosotros o porque a ellos no les importen sus hijos, porque sería absurdo que nosotros pongamos en tela de duda el amor de los padres hacia los hijos. O sea, sería totalmente absurdo y equivocado y sería decir algo que realmente no es real. Los padres aman a sus hijos, pero también hay que comprender que este proceso de aceptación de la dificultad, de la necesidad educativa especial, de la discapacidad de su hijo, ya lo hemos dicho varias veces, es realmente un proceso de duelo. Osmey lo había dicho en una de sus charlas, había hablado sobre el proceso del duelo, yo recuerdo, donde ella decía, ¿no? O sea, a mis padres les costó mucho entender lo que me pasaba, pero lograron entender que mi situación visual, de mi deficiencia visual, pues estaba ahí y que era el momento de tomar acción sobre la situación. Y tomaron acción. No todos los padres, no todas las personas actuamos de la misma manera, porque no todos sentimos de la misma manera. Nosotros tenemos sentimientos de angustia que nos bloquean, tenemos sentimientos de angustia que nos hacen ser explosivos. O sea, nuestra forma de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones son totalmente distintas. Y pasar por este proceso es muy, muy doloroso porque el padre confía y cree que tanto su esposa o ella como madre ha dado a luz un hijo sano. Entonces, la idea de sano, le hago ese como entre comillas, es mi hijo no va a tener ninguna dificultad. O sea, él está muy bien. Pero en el proceso en el que él entra a la escuela, donde más dificultades encontramos nosotros por el aprendizaje, que es la escuela, la iniciación escolar, es donde los padres empiezan a dar cuenta de las dificultades de sus hijos. Entonces, claro, si mi hijo hasta los 4 años no tenía problemas porque estaba en casa o estaba en un centro infantil y jugaba y pintaba y no había el problema de la lectoescritura, porque lo ven como un problema, entonces ellos dicen, y ahora que va a entrar a la escuela, entró a la escuela y tiene tantos problemas, y encima más mi hijo tiene una necesidad educativa especial, que el padre no le ve como una necesidad educativa especial, el padre le ve como una discapacidad, y cree que su hijo está discapacitado y que su hijo está ya no va a funcionar, ya no va a trabajar, ya no va a ser nadie en la vida, ya se quedó estancado. Entonces, todo este proceso es muy difícil de comprender. Hay que trabajar muchísimo. Por eso justamente Patti decía hoy, cuando empezamos la charla, que íbamos a hacer una escuela para padres, pero esta escuela para los padres no solamente va a ir alineada hacia tengo que ser un buen papá, sino más bien dicho, tengo que ser un papá activo, un papá empático, un papá que pueda comprender lo que me está sucediendo con respecto a las necesidades educativas especiales, con respecto a mi familia, con respecto a mi hogar, porque hablar de escuela para padres no solamente va centrado en tengo que ser un buen padre, sino tengo que ser un padre empático y tengo que ser un padre responsable de lo que está sucediendo y aprender a aceptar lo que está sucediendo. Ningún papá sabe cómo. Es muy difícil, porque dígame usted, como papá, cuando le tocaba enseñarle a su hijo a caminar,
O cuando usted necesitaba que su hijo deje el pañal. ¿Cuánto le costó enseñarle a su hijo? Porque muchos dicen, no, en la escuela que le enseñen, pero realmente ese proceso lo enseña usted en casa. Es un proceso duro y difícil. Así pasa con todos los procesos que viven los padres con niños con necesidades educativas especiales. Entonces es un proceso de mucha paciencia y de comprensión también, y de empatía. Entender que los padres no siempre son los culpables de todo. ¿Sí? Entonces hay que ser pacientes y de nuestra parte como docentes poner más de nosotros. Porque si es que los padres no nos apoyan en cierto momento, pues para eso estamos nosotros. Aprender más, estudiar más, autoeducarnos y ayudar a nuestro estudiante. Entonces, buenísimo, animarles también a trabajar integradamente, ¿no? A veces trabajamos en el aula y el profe de educa está en otra cosa y el profe de estética está en otra cosa, entonces lo bueno es lograr un equipo en sinergia, como les comentaba el día de ayer. Y además de eso, queridos profes, la importancia de lo que decía María Elena, realmente también debemos ser especialistas y tener estrategias para trabajar con los padres. Yo quiero, como últimas palabras, decirles es que realmente nosotros debemos ser facilitadores de nuestros estudiantes. Nosotros somos los que debemos adaptarnos a ellos. Recordar que nuestros estudiantes con discapacidad motriz necesitan muchísimo del trabajo en movilidad, en desplazamiento, en todo lo que tiene que ver con materiales de organización, con un equipo orientado a educar y de una manera psicopedagógica ser eficiente con respecto a la parte motora de nuestros estudiantes. Yo sé que sería fantástico tener un equipo multidisciplinario en el colegio, ¿no? Desde un fisiatra, desde un médico, desde un entrenador deportivo específicamente para esa área, pero realmente es muy complejo tener un equipo multidisciplinario tan grande como ese, pero nosotros sí estamos en la posibilidad de aprender. Yo sé que todo puede parecer muy difícil, pero se lo puede hacer. Los fisioterapeutas trabajan muchísimo en movimiento de brazos, movimiento de piernas, movimiento de cuerpo, todo lo que tiene que ver con musculatura, porque es importantísimo los masajes en estos estudiantes, porque su cuerpo es muy rígido. Entonces, esa rigidez que ellos presentan constantemente es lo que produce que no puedan escribir, que no puedan coger objetos. Entonces hay que trabajar, desde un tiempito para cogerle sus manitos, para coger un poquito de crema y hacerle un masaje en las manos, para que se puedan estirar un poquito, porque generalmente tienen esta posición espástica que no les permite mover. Entonces, si usted hace con crema, mueve sus manos, le va a ayudar muchísimo también. El apoyo escolar, tanto individual como grupal, es importantísimo. Los hábitos, las destrezas, el desarrollo, como prerequisitos importantes para cada contenido que usted vaya a dar. Tiene que estar pendiente de cada cosa que va a enseñar antes de enseñar y preparar su clase. Establezca estrategias de ayuda, desarrollos de métodos y técnicas concretas, planifique las adaptaciones curriculares o los programas. Hemos aprendido un montón de planificación y de estrategias aquí, úselas. Ya le vamos a mandar los links con toda la información, donde van a encontrar ejercicios, van a tener algunas técnicas de trabajo. Por el tiempo no lo podemos hacer aquí, pero ahí lo va a encontrar. Y anímese, por favor, al experto. Conviértase en un experto en necesidades educativas especiales para que se ayude a usted mismo, ayude a sus estudiantes y ayude a sus compañeros de trabajo. Con que uno en una escuela sea un experto en necesidades educativas especiales, créame que va a ganar muchísimo, y no en trabajo, sino en apoyo y respaldo a esos niños. Si usted es uno en un colegio, imagínese, fantástico poder ayudar y poder generar esos espacios de tranquilidad para los demás. Anímese, estamos pasando por tiempos difíciles, pero como que ya nos estamos adaptando a este virus que ha venido a formar parte de nuestras vidas ahora, pero somos capaces de fortalecernos. A las mamás, a las maestras que estamos aquí, a los papás también, seamos pacientes, démonos el tiempo y la oportunidad de respirar mucho para ayudar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Sé que nos hemos convertido ahora en mamás, papás, docentes de nuestros hijos y maestros de nuestros hijos.
Nos ha cogido durísimo porque muchos no sabemos cómo enseñar a leer, cómo enseñar a escribir, cómo enseñar a nuestros hijos a hacer matemáticas. O sea, nosotros estábamos pero tan centrados en nuestro trabajo, y realmente por eso nosotros ponemos en manos de los docentes a nuestros hijos, porque hay áreas que nosotros no conocemos, pero ahora estamos aprendiendo. Obligatoriamente estamos aprendiendo porque nos dicen tiene que hacer sumas, tiene que hacer restas, multiplicaciones, divisiones, leer, escribir, la patita para arriba, la patita para abajo. No todos somos docentes, pero estamos aprendiendo. Yo les invito a que nos llenemos de mucha fortaleza, sobre todas las cosas, de una fe inquebrantable frente a esta situación. Ya va a pasar, sabemos que todo pasa, es una situación que lo estamos viviendo, no lo esperábamos, pero ya estamos aquí en este tiempo, y lo único que podemos hacer ahora es tomarnos todos de la mano, ser obedientes y confiar que todo va a pasar. Amemos a nuestros hijos, amemos a nuestros docentes, amemos a nuestra familia. Hay un altísimo índice, lamentablemente, de violencia intrafamiliar, terriblemente alto este último tiempo, que realmente nos ha asustado a muchas personas y nos ha preocupado, pero realmente nos fijamos más en cosas absurdas y no en estas áreas que son importantísimas. Apoyemos a nuestros padres, tratemos de mandarles esos flash, esos mensajes subliminales de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus esposas, de cuidar a sus esposos, porque realmente es una convivencia muy dura. Ya muchas familias no estaban acostumbradas a verse constantemente, y ahora este nuevo giro que tenemos en casa, este nuevo tipo de vida que nosotros estamos teniendo, pues está causando también algunas alarmas sobre nuestros estudiantes. Preocupémonos por nuestros estudiantes constantemente, apoyémosles, démosles mucha fuerza, mucho valor, y de mi parte para ustedes, realmente pedirles que su fe sea inquebrantable, confíen en Dios. Yo soy una mujer muy creyente, creo en Dios como parte de mi vida, y pienso yo que eso es fundamental, tener la visión en alguien y creer en alguien o en algo. No precisamente, muchos no creerán tal vez, pero tenemos algo en que creer y en algo en que fortalecernos. Nos fortalecemos en nuestros hijos, en la naturaleza, en el espacio, en las energías, en un montón de cosas. Démosle esa parte espiritual importantísima a nuestra vida. Yo les agradezco de mi parte, realmente ha sido una charla muy bonita. Estaré por ayudarles en el Facebook, algunos he podido contestar. Mis queridos profes, muchísimas gracias. Nos decimos hasta mañana.